A continuación tenemos la intervención de John Cajas. Por favor, John. Bien. Bueno, buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a los compañeros y las compañeras que nos acompañan tanto en la mesa como también en el auditorio. Quisiera empezar citando a una economista, mujer, Joan Robinson, justamente sobre el papel o la importancia que tiene Marx en la economía. ¿Qué dice Joan Robinson? Los economistas ortodoxos se han preocupado mucho por hacer exposiciones elegantes acerca de problemas de menor importancia, lo que distrae la atención de sus discípulos de las realidades desagradables del mundo moderno, y el desarrollo de la argumentación abstracta ha ido más allá de la posible comprobación empírica. Los medios intelectuales de Marx son bastante más crudos, pero su sentido de la realidad es mucho más fuerte y su argumentación se eleva por encima de su complicada exposición a una altura esplendorosa. Es decir, para Joan Robinson, quizá el mayor aporte de Marx es no tanto su método, según ella, más bien su apego y su intento de entender problemas relevantes de la realidad. ¿Por qué yo destaco esto? Destaco esto porque la economía, como nosotros economistas la conocemos, suele tener varios problemas, pero quizá uno de los más graves es creer que los métodos utilizados, por ejemplo, para entender la escasez, son la razón de ser de la economía. Puede haber una persona que se sienta escasa de amor, comprensión y ternura, pero como es escaso, ya se vuelve un objeto de estudio de la economía. No sé si me hago entender. Es decir, Joan Robinson lo que nos está diciendo aquí es: los economistas ortodoxos se están preocupando demasiado en los métodos y se están desapegando de la realidad. Y no es un desapego, es un desapego solamente por cuestiones metodológicas, no, que va. Es posible que haya muchos intereses detrás. Pero bueno, eso en cuanto a los méritos o a la razón de ser de Marx. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que yo voy a hacer en esta pequeña exposición, espero que pequeñas, es una suerte de, ojalá no, pero una suerte de parricidio. Yo empiezo a creer que el marxismo necesita dejar morir a Marx. Voy a explicar. Y el tomo 1 del Capital me parece que es un muy buen punto de referencia. ¿Cuál es el mayor legado del Capital? De este libro, cuyo prólogo Marx lo escribió en 1867, si no me equivoco, en julio, y el libro estaba saliendo creo que para septiembre. Marx emocionado, por fin se acabó, creo que a las 2 de la mañana decía, por fin acabé el libro. ¿Ya? ¿Cuál es la piedra angular o el mayor legado de este libro? Muchos van a decirnos, y de hecho es verdad, que la teoría del valor-trabajo es de hecho es el capítulo con el que empieza. El mismo Marx dice, no me van a acusar que este libro es complicado, excepto la teoría del valor. Ya bueno, la teoría del valor es complicada, pero el resto es fácil. Así dice Marx. ¿Sí? Como tratando de engatusarlo. No es fácil el libro, lee. Y no es fácil, en serio es fácil. Yo me he leído unas 2 o 3 veces y es fácil. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes leen la teoría del valor de trabajo de Marx, uno se queda a veces con esta pregunta. ¿Será acaso este el punto medular de la teoría de Marx? Y aquí viene un punto que para mí es clave. ¿En qué parte del libro Marx dice qué es el valor? ¿Qué es el valor? Entonces la respuesta que normalmente solemos dar es que el valor es trabajo, es fuerza de trabajo, es desgaste de fuerza de trabajo, es tiempo de trabajo socialmente necesario, no sé si me entienden. Nosotros, y Marx cae en esto, nosotros tendemos dentro del Capital, cuando ustedes lo lean, a ver que hay un cruce de categorías. A veces Marx, al hablar de valor, está hablando del desgaste de fuerza de trabajo, pero otras veces Marx usa la palabra valor para hablar de magnitudes monetarias. Entonces, hay esta suerte de entrecruzamientos en donde Marx a veces, cuando habla de valor, en realidad de lo que está hablando es de la magnitud del valor.
¿qué es lo que determina la magnitud del valor? ¿Qué dice en el capítulo primero? El tiempo de trabajo socialmente necesario. Y yo aquí recojo una pregunta que me hizo una vez alguien genial. ¿Y qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? Entonces, resulta ser que ya no es el trabajo, sino es el tiempo. No sé si me entienden. Es decir, cuando ustedes leen el Capital, toca ser muy cuidadoso porque los cruzamientos entre categorías son muy importantes de tener en cuenta. Tanto así que los austríacos, empezando por un señor de apellido Borkiewicz, llegaron a acusarle a Marx de que había fallado por confundirse entre valores y precios, que es un problema que surge en el tomo 3 del Capital. Entonces, con esto no estoy diciendo que Marx haya estado equivocado, lo que estoy diciendo es que la lectura de Marx requiere de mucha dedicación y de mucho cuidado, porque Marx usa un lenguaje que proviene de la filosofía hegeliana, y entonces uno debe estar muy claro de en qué momento te está hablando de la forma, en qué momento te está hablando de la esencia. Y es obvio, con 800 y pico de páginas, con un libro que se escribía hasta las 4 de la mañana, Marx escribía hasta las 4 de la mañana, tenía cartas en donde le decía a Engels eso, me quedé hasta las 4 de la mañana escribiendo. Es de tener cuidado, es de tener cuidado. Y ahora, ¿por qué hago mención a esto? Porque, como bien había mencionado Nancy, hay mercancías que muchas veces pueden poner en cuestionamiento el papel de la teoría del valor, como por ejemplo las obras de arte. Entonces uno dice, ¿las obras de arte en sí mismas son mercancías? Bueno, posiblemente sí, si es que creemos que una mercancía es algo que tiene mercado. Posiblemente no, si creemos que la mercancía es otra cosa. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con las obras de arte o con aquellas mercancías que no implican una gran cantidad de fuerza de trabajo, entre comillas? Y aquí es donde yo creo que se debe rescatar una parte que para mí, disculparán algunos marxistas, es más valiosa que la teoría del valor. Y es el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía yo creo que es vital para entender algo. El capitalismo puede crear fetiches. Y esos fetiches absorben la fuerza de trabajo de los seres humanos. O sea, los seres humanos, para valorizar los fetiches, deben entregar su fuerza de trabajo. Es como que nosotros tuviéramos, imaginen ustedes, cadáveres o vampiros. A mí me gusta más la alusión de cadáveres, que se están alimentando de la fuerza de trabajo. Y no solo eso, sino que le dan poder a su dueño. Porque quien posee las mercancías tiene poder. Y ahí va, a mi parecer, la verdadera esencia de la teoría del valor-trabajo. Yo muchas veces creo que es hasta fútil buscar comprobar que la teoría del valor-trabajo funciona viendo si efectivamente yo le invierto más trabajo en una mercancía y esta mercancía gana más valor. Cuando tal vez es al revés. Hay gente, hay autores que dicen que tal vez más bien deberíamos verlo de la otra forma. El fetichismo de la mercancía permite que las mercancías se apropien, obviamente el dueño, ¿no? El dueño de la mercancía se apropie de fuerza de trabajo. Es una causalidad inversa. Pero bueno, no quiero entrar en debates más teóricos. Solo quiero comentarles que esto no es una simple invención mía. De hecho, la teoría del valor actualmente tiene al menos 4 interpretaciones. Al menos 4. Los que hayan sido alumnos míos saben, y les he mencionado en clase. Tenemos, por ejemplo, interpretaciones dualistas o ricardianas. Tenemos, por ejemplo, interpretaciones de sistema único. Tenemos, por ejemplo, interpretaciones de sistema único temporalista, nuevas interpretaciones, etc. Interpretaciones esrafianas, interpretaciones de todo tipo. Incluso entre marxistas hay peleas por saber cuál es la interpretación que mejor se apega a Marx. Yo mismo alguna vez estuve en esas peleas ahí diciendo, bueno, ¿cuál es el modelo que permite explicar mejor la teoría del valor de Marx? Y ese es el punto. El capital no es una piedra, no es una construcción que no se mueve, es una construcción viva que invita a releerlo para replantear, criticar y reconstruir esta teoría. Eso es lo que yo quiero que quede claro. El Capital no es una obra terminada, no es la mejor obra del mundo, es una obra más de pensamiento humano, pero con la gran ventaja epistemológica de que ve al capitalismo como una sociedad que vive en el conflicto. ¿Y por qué digo esto? Porque otro elemento crucial del Capital que yo quiero destacar es lo que nosotros encontramos casi al final y que mucha gente ni siquiera expone, y no expone porque hay que admitir, muchos no llegan a terminar de leer el Capital. ¿Qué es lo que dice Marx casi al final del Capital? En el capítulo 23, si es que usan la edición en español del siglo XXI, capítulo 25, si es que utilizan la edición de la International Publishers. ¿Qué es lo que dice Marx?
la Ley General de la Acumulación Capitalista. Toda la obra de Marx, toda la obra, son como ladrillos para llegar a esta última ley. ¿Y cuál es esta ley? La crisis. Marx no estaba construyendo una teoría meramente para decir el capitalismo explota. También construyó una teoría para entender por qué el capitalismo cae en crisis. Y en este capítulo del tomo 1, Marx da una explicación de la forma como surgen las crisis. Y es muy interesante, porque es una forma como surgen las crisis sin que haga alusión a la tan famosa caída de la tasa de ganancia. Resulta ser que Marx, recuerden, solo el tomo 1 lo publicó en vida. Tomo 2 y tomo 3 ya tiene manos de Engels y otras manos más. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que Marx ya veía una forma de explicar la crisis sin necesariamente recurrir a esta teoría de la caída de la tasa de ganancia, de la caída tendencial, que de por sí misma ya es bastante polémica. Primero porque cómo se estima la tasa de ganancia. Pero bueno, no quiero entrar en esa polémica. Más bien quiero rescatar la conclusión del tomo 1 del Capital. ¿Qué dice Marx? Esta realidad, la realidad del capitalismo es dialéctica. Pero no decir dialéctico nada más. No, es dialéctica ¿por qué? Porque la acumulación de capital necesita del surgimiento de un ejército industrial de reserva en sus versiones fluctuante, latente, estancado y pobre. Y este ejército industrial de reserva, a su vez, es el que permite que el capital siga sobreviviendo. Entonces tenemos esta contradicción. El capital crece, pero a medida que el capital crece, bien o mal, como el capital variable es parte del capital, va a implicar que suban los salarios en un momento, la etapa de expansión del capitalismo. Pero cuando suben los salarios, también se va a generar una tendencia a la caída del ejército industrial de reserva. Cae el desempleo y el subempleo, según los términos ortodoxos. ¿Qué pasa cuando suben los salarios? Y es aquí yo creo la parte genial de Marx. Cuando suben los salarios, Marx dice, ok, el capitalismo vive en conflicto, vive en una contradicción clara. ¿Cuál es? Que si yo hago que permanentemente suban los salarios, necesariamente las ganancias, si surgen de la explotación, van a caer. Y si las ganancias empiezan a caer, ¿qué va a suceder con la acumulación de capital que se alimenta de las ganancias? También cae. Y si caen las ganancias, cae la acumulación, ¿qué va a pasar con el capital variable que dependía de esa acumulación? También cae. Y si cae el capital variable, ¿qué va a pasar con los salarios? Bingo, también cae. Si caen los salarios, ¿qué pasa con la gente que está siendo explotada? Aumenta. Es decir, sube el ejército industrial de reserva en sus versiones, en todas las versiones que les mencioné. Si sube el ejército industrial de reserva, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor explotación porque los trabajadores van a ser más débiles. Al ser más débiles los trabajadores, el capitalismo puede explotar más y al explotar más recupera las ganancias capitalistas. Y otra vez volvemos al ciclo. Esto lo dice Marx en el capítulo 23. Por eso mismo surge el ejército industrial de reserva, que es la razón de ser del capitalismo. Porque Marx dice que si no hay este ejército industrial de reserva, el capitalismo simplemente no puede fluctuar, no puede acumular. Entonces, esto es, a mi parecer, y disculparán lo que voy a decir, para mí esto es mucho más relevante que muchos otros elementos del capital. ¿Y por qué? Porque esto parece bastante moderno. Una etapa de expansión donde los salarios suben, donde todos creemos que estamos bien. ¿Les hace recuerdo algún país petrolero que cantaba oh, 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 y no sé qué cosas más? Que era un milagro, que era un jaguar. Pero de repente, después de toda esta ilusión de expansión, como el capitalismo no cambió, siguió siendo el mismo capitalismo basado en la explotación de recursos naturales y un capitalismo que no aumentó el plusvalor relativo, eso es lo que significaba en el fondo transformar la matriz productiva, extraer más plusvalor relativo. Como no lo hizo, ¿qué pasó? La acumulación se asfixia. Y como la acumulación se asfixia, vivimos una crisis estructural. O sea, sí se dan cuenta. Marx, el tomo 1 del Capital, puede servir para dar una lectura a la actualidad, a la crisis actual. Y no estoy hablando de cualquier crisis, estoy hablando de la crisis que posiblemente está afectando a mucha de la gente que está sentada aquí ahorita, a mí mismo, a mi familia. Ese es, a mi parecer, el verdadero gran aporte del tomo 1 del Capital. La posibilidad de entender que el capitalismo posee contradicciones internas debido a que es un sistema que nace de la contradicción y la lucha. O sea, el capitalismo es violencia. Esto es incluso epistemológico. Hay mucha gente que puede entender al capitalismo como armonía. Y ahí viene la idea del equilibrio.
Marx no, al contrario. El capitalismo es lucha, es violencia. Pero para llegar a esto, como les digo, no es necesario, o pueden saltarse todos los capítulos y leer el último capítulo, pero en cambio caerían en un error, caerían en el error de no ver la totalidad de la obra. Dicho esto, ¿por qué he hablado del parricidio de Marx? Porque es hora de coger el Capital, me parece, y empezar a romperlo, pero no romperlo diciendo ya no sirve, sino empezar a romperlo como una caja de herramientas cuando tú quieres aprender. ¿Qué hacen los ingenieros cuando quieren aprender algo? Desarmas, empiezas a cuestionar, decir esto va aquí, ¿por qué no va acá? ¿Por qué esto se llama así, no se llama así? Y ahí aprendes, y ahí puedes encontrar fallas. Porque vean, Marx no era infalible, Marx no era un pensador, no era el pensador iluminado, era un pensador más de la época del siglo XIX. Hay muchas versiones, y vean, les invito a leer solo uno. Está en inglés penosamente, un señor que se llama Michio Morishima. Michio Morishima llega a plantear, esto es interesantísimo, que la teoría de los ciclos de Marx, la posible surgimiento de acumulación y ejército industrial de reserva, hasta se podría explicar sin la teoría del valor. Yo no estoy diciendo que hay que borrar la teoría del valor, para mí la teoría del valor es vital, pero debe replantearse toda la obra. ¿Y quiénes deben ser los que replanteen? Yo creo que en las mismas aulas. Cada clase, cada vez que se vuelva a enseñar el Capital, debería ser una oportunidad para volver a construir la teoría. Es más fácil si en colectivo, toda la gente, posiblemente muchos de ustedes tengan dudas de por qué el capitalismo es así, por qué el capitalismo hace esto, por qué el capitalismo tiene estas contradicciones. Entonces, a mi parecer, es en las aulas y obviamente en los debates donde Marx debe morir para dar paso a nuevos marxistas. ¿Me parece? Muchas gracias.